La razón de la esperanza de un cristiano, que siempre debe dar al que le pregunte, por Samuel Hopkins, escrito en 1801. Samuel Hopkins nació en Waterbury, Connecticut, y fue llamado como su tío, Samuel Hopkins, un ministro en una iglesia en West Springfield, Massachusetts. Hopkins se graduó en Yale College en 1741. Después estudió divinidad en Northampton, Massachusetts, con su cuñado Jonathan Edwards. Tuvo la licencia para predicar en 1742 y en diciembre de 1743 fue ordenado pastor en Massachusetts, en un poblado pequeño de solo 30 familias, desde 1743 a 1769. Las perspectivas teológicas de Hopkins estaban enfrentando oposición y finalmente fue despedido del pastoreado por motivos de falta de fondos para su apoyo. Desde abril de 1770 hasta su muerte en 1803, Hopkins predicó en la primera iglesia congregacional en Newport, Rhode Island, mientras los británicos ocupaban Newport desde 1776 hasta 1780. Hopkins predicó en Newport, Massachusetts, Canterbury, Stamford, Connecticut. Hopkins recibió un doctorado en divinidad en Yale en 1802. Creó un esquema teológico que lleva su nombre, Hopkinianismo, también conocido como la Nueva Divinidad. Este sistema religioso es una forma de calvinismo que sus adherentes llamaban calvinismo consistente. A Hopkins se le atribuye el origen del concepto de la benevolencia desinteresada. Esta visión evolucionó en una teología distinta bajo Nathaniel W. Taylor, más tarde un instructor de teología en la Escuela de Divinidad en Yale, conocida como la teología de New Haven, o la teología de la Nueva Inglaterra, que se hizo importante en el segundo gran despertamiento. Hopkins, originalmente un dueño de esclavos, fue uno de los primeros ministros congregacionalistas en denunciar la esclavitud. Sus esfuerzos coincidieron con la ley de 1774 que prohibía la importación de esclavos en Rhode Island, y la ley de 1784 que concedía la libertad a todos los esclavos nacidos en Rhode Island. Durante la Guerra de la Independencia Americana, la escuela de Hopkins para misionarios negros a África fue disuelta debido a la confusión. Fue un oponente anticipado a la institución de la esclavitud. Publicó un panfleto titulado Un diálogo a respecto de la esclavitud de africanos, que fue dirigida a los miembros honorables del Congreso Continental, representativos de las 13 colonias americanas unidas. Sermón. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3, 14 y 15. El apóstol Pedro tenía una comisión especial de predicar el Evangelio a los judíos, la cual no excluía una consideración a los gentiles incircuncisos. Por tanto, escribe esta epístola a los judíos que estaban dispersos de la tierra de Israel, en varios lugares en Asia Menor, y habían abrazado el cristianismo, con quienes los gentiles son incluidos, que se habían hecho cristianos y se habían unido a los judíos creyentes. En consecuencia de volverse cristianos, eran odiados y sufrían persecuciones por los judíos no creyentes y gentiles idólatras, que estaban dispuestos a infligir sobre ellos todos los males que estuviesen en su poder, especialmente los anteriores, que ejercieron la misma mala voluntad hacia ellos que Pablo tenía y con la que actuó antes de su conversión, y que manifestaron hacia los apóstoles y todos los cristianos, de lo cual tenemos la historia en los Hechos de los Apóstoles. El apóstol, en esta epístola a ellos, menciona muchas cosas para ayudarlos y consolarlos en sus aflicciones, estado de sufrimiento.
y a alentarlos y animarlos a perseverar en la profesión y práctica del cristianismo, a cualquier oprobio, pérdidas mundanas y persecuciones a las que pudieran exponerse por esto, y les da muchas orientaciones para su conducta en todas las circunstancias y hacia todas las personas, especialmente en el estado actual de las cosas. De lo posterior encontramos una instancia en las palabras ahora delante de nosotros. El apóstol aquí alude a las palabras de Isaías en el capítulo 8 de su profecía. Cuando los habitantes de Judea fueron amenazados con una invasión por las naciones vecinas, él les dice que no los temiesen, sino que santificasen al Señor de los ejércitos, e hiciesen de él su temor y su reverencia. Así, el apóstol les dice a los cristianos, cuando sean amenazados con los mayores males que los enemigos del cristianismo podrían infligir, que no temiesen su terror, ni tampoco se perturbasen, sino que santificasen al Señor Dios en sus corazones. Santificar al Señor en sus corazones era amarlo supremamente y confiar en Él solamente, deseando que Él fuese exaltado y glorificado por encima de todas las criaturas para siempre. La misma palabra en el original es traducida hallowed, que aquí es traducida santificar. Santificado sea tu nombre, es decir, que tu nombre sagrado y carácter glorioso sea conocido, manifestado y glorificado en el mayor grado por todas las cosas que suceden. Y estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Los cristianos son orientados a estar siempre aptos, preparados y dispuestos a dar la razón de su esperanza a cualquiera que les pregunte. Esto debe entenderse con alguna limitación. Por cualquiera que les pregunte, significa cualquiera que le pregunte en una manera apropiada, decente y con un deseo aparente, profeso de conocer qué razones los cristianos pueden dar de su esperanza. Si alguien les preguntase a hacer esto, con un plan aparente de ridiculizar y burlarse de ellos, y para obtener alguna ventaja y asunto de acusación contra ellos, lo cual los expondría al sufrimiento, ellos no estaban obligados a responderles a tales, puesto que sería contrario al mandamiento de Cristo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Con mansedumbre y reverencia, los cristianos no deben ser arrogantes e insolentes en dar la razón de su esperanza, tampoco ingenio en ostentaciones y disputas airadas con incrédulos. No deben despreciarlos y tratarlos con despecho por su incredulidad irrazonable, sino que deben tener piedad de ellos y tratarlos con condescendencia, ternura y benevolencia, sin mostrar o tener algún resentimiento airado por algún trato injurioso que pudieran haber recibido de ellos, sino que deben sufrir y soportar todas las injurias con un espíritu y comportamiento manso y tranquilo. Todo esto está implicado en la mansedumbre. La reverencia es aquí puesta por la humildad cristiana, en oposición al ensoberbecimiento y autoconfianza, gloriándose de sus privilegios y carácter, por lo que son favorecidos y distinguidos de los que están en un estado de oscuridad e incredulidad. Implica un sentido de sus propias sumas indignidades y una total insuficiencia en sí mismos de defender y mantener la honra de la causa cristiana, sin la ayuda y asistencia constante de la gracia divina, y continuamente propensos a fallar en sus deberes y deshonrar a Cristo, por no hablar y comportarse como es propio de sus llamamientos y profesión cristiana. Esta reverencia es esencial al carácter cristiano y es propio de cristianos en todos los momentos. El apóstol Pablo exhorta a los cristianos a no ensoberbecerse, sino a temer, a ocuparse en su propia salvación
con temor y temblor, y les dice a los cristianos en Corinto que él estaba entre ellos en temor y mucho temblor. El asunto propuesto que ha de ser considerado, en un provecho mayor de las palabras delante de nosotros, es la esperanza de los cristianos y la razón que tienen de dar, y deben siempre estar preparados para dar, de esta esperanza suya, cuando propiamente se les es requerido. Primero, ha de ser considerado lo que está incluido en la esperanza de los cristianos. Esta esperanza, de hecho, implica y comprende más que lo que las palabras pueden expresar, o lo que la mente más amplia en la tierra puede concebir. Los mayores cristianos en este estado no comprenden y conocen sino una pequeña parte de lo que es contenido en esta esperanza, y dependen de las influencias iluminadoras del Espíritu de Cristo para el conocimiento creciente de esto que pueden y deben obtener en esta vida. Por tanto, el apóstol Pablo ora por los cristianos en Éfeso, que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los cristianos pueden ser asistidos en sus meditaciones en este tema agradable e importante, al atender a la representación breve y ligera de su esperanza, tomado de las Santas Escrituras. Jesucristo es la esperanza del cristiano. Lo que es contenido en su persona y carácter, en lo que ha hecho y sufrido, en las manifestaciones que ha hecho de las perfecciones divinas, en sus designios y promesas reveladas a su Iglesia y a cada creyente, es todo lo que el cristiano puede esperar o puede desear, y excede más, infinitamente más, sus mayores expectaciones y la mayor extensión de su concepción e imaginación. Jesús tiene una plenitud infinita para pecadores. Él tiene todo lo que ellos quieren, y no pueden concebir o desear nada mayor u otro bien. Y Él se da a sí mismo, y todo lo que tiene, su plenitud infinita, a cada creyente. Los cristianos esperan por Cristo obtener el perdón libre de todos sus pecados, por muchos y grandes que sean, y de ser liberados de la maldición de la ley de Dios, de la destrucción y miseria eterna, y de todo mal. Como los hijos de Dios esperan por este tipo de protección, de defenderlos de todo verdadero mal mientras están en este mundo, que lo que es en sí mismo malo se les convertirá en un verdadero bien, de manera que todas las cosas conspirarán para promover su mayor bien. Esperan de la mejor manera y modo, y en el tiempo más apropiado, ser liberados de todo pecado y depravación moral, y ser hechos perfectamente santos, por Cristo su Salvador, y que su salvación será para la gloria de Dios y el Redentor para siempre. De otra manera no les sería salvación a ellos. Ellos confían en la sabiduría y bondad de Cristo, ordenar el tiempo y modo de sus muertes, para que sea más para su gloria y el bien de ellos. Esperan que cuando ellos suelten sus cuerpos en la tumba, ellos inmediatamente entrarán en un mundo de luz y completa felicidad, siendo completamente transformados en la semejanza moral de Cristo, y en el gozo de Él, y de su favor y amor, y contemplando su gloria, y en la sociedad feliz de los redimidos, gozarán de ininterrumpida, creciente felicidad sin fin. La esperanza del cristiano incluye en eso un prospecto seguro y agradable de que Cristo destruirá las obras y reino del diablo en la tierra, y establecerá su propio reino, y dará a su pueblo la posesión del mundo, por lo menos 1000 años. Tiempo feliz el cual para los mansos, los santos, para poseer la tierra y deleitarse en la abundancia de paz y felicidad,
comenzará y continuará en un tiempo y modo más conforme a la sabiduría y bondad infinita. Y el cristiano espera que la hora señalada vendrá, y está apresurándose, cuando Cristo vendrá a juzgar, a resucitar a los muertos, y reunir a todos los hijos de Adán ante él, cuando sentenciará al malvado impenitente al castigo eterno, e invitará y llevará a sus amigos a la posesión de su reino eterno, para gozar de perfecta y progresiva felicidad para siempre, y que ellos verán y tendrán una convicción más agradable y eternamente creciente, cuando todos los enemigos de Cristo les sean puestos bajo sus pies, y todas las cosas sean ajustadas y llevadas a su resultado apropiado y designado, que todos los eventos que han sucedido, incluso todo el mal, pecado y miseria que ha habido y existirá para siempre, están incluidos en el propósito y plan divino, que estaba en la mayor sabiduría y bondad, fijado y ordenado desde la eternidad, y son necesarios, en el modo más apropiado y deseable, y hasta el mayor grado posible, para promover la gloria de Dios en la manifestación más clara y demostración más resplandeciente de las perfecciones divinas, y producir la mayor felicidad y gloria del reino eterno de Dios. Esto será contemplado para siempre, y será una fuente de entretenimiento creciente, y parte de la felicidad que está incluida en la esperanza cristiana. La obra de redención por Cristo es tan grandiosa, maravillosa y complicada. Complicada significa compuesto de gran número de piezas aquí. El efecto de infinito poder, sabiduría y bondad, ejercido en la más asombrosa condescendencia, gracia y misericordia, verdad y fidelidad, a pecadores infinitamente culpables, perdidos y miserables, en una manera honorable a un Dios santo, justo, a su ley y gobierno, y adecuado para humillar y salvar a rebeldes pecaminosos, y resucitarlos a la mayor honra y felicidad. Y es acompañado de tales consecuencias infinitamente grandes, importantes, gloriosas, eternas, que el redimido deberá gozar una indeciblemente grande y creciente felicidad en escudriñar las maravillas de esta obra, y amar, alabar y adorar a Dios y al Redentor para siempre. Todo cristiano verdadero espera gozar de todo esto, y más, que ninguna lengua puede proferir, o corazón concebir, y realmente lo poseerá para siempre. Él estará a la mano derecha de Cristo en el día del juicio, y entrará con todos los redimidos en la vida eterna y felicidad, y gozará de la compañía y amistad de una sociedad de lo más hermosa y feliz, todos dulcemente unidos en amor a Cristo y el uno al otro, bajo las mejores ventajas de gozar de Dios, en la certeza de su favor y amor, y ser feliz en amistad los unos con los otros. Y hará avances rápidos en conocimiento, santidad y felicidad para siempre. Pero el tema es interminable y es hora de parar. Esta es la esperanza de un cristiano. Segundo, la razón que cristianos tienen de dar por esta esperanza que está en ellos, o abrazada por ellos, ha de ser considerada. Esto implica dos detalles, que son en sí realmente distintos, aunque implicados el uno en el otro, y por tanto es apropiado considerarlos separadamente. Son estos la razón que tienen de creer y estar seguros de que las escrituras cristianas, el fundamento de todas sus esperanzas, son una revelación de Dios, conteniendo verdad infalible, sin ningún error, en asuntos de fe y práctica, y por eso ha de dependerse de ellas con la mayor confianza y seguridad. Y la razón de su esperanza de que ellos son verdaderos cristianos,
y están interesados aquí significa tener una parte legítima en el asunto, en todas las bendiciones prometidas en el Evangelio a verdaderos creyentes en Cristo. Primero, el cristiano, en dar la razón de su esperanza, debe decir qué evidencia tiene de que el cristianismo es una institución divina y que las escrituras que contienen su revelación fue escrita por la inspiración de Dios. Aquí los cristianos son presentados a hablar por sí mismos y dar la razón de poner sus esperanzas en Cristo y el Evangelio. Ellos tienen la siguiente respuesta para dar a quienes les pregunten. Primero, sentimos la falta de una esperanza de un bien y felicidad que no pueden ser obtenidos y gozados en esta vida y en este mundo. Nos hallamos poseídos de esas capacidades mentales y deseos que no pueden ser llenos y satisfechos con el gozo de cualquier o todas las cosas de este mundo, los objetos del tiempo y sentidos. Sabemos que tenemos una capacidad de gozar de un bien mayor y mejor que lo que este mundo proporciona, y un bien que es imperecedero, y perdurará para ser gozado sin ningún final. Y sentimos fuertes deseos que no podemos suprimir, de que existan para siempre, en el gozo de objetos que nos dejarán completamente felices. Esto nos ha excitado diligentemente a buscar e indagar si puede hallarse y dónde puede hallarse alguna base y buena razón para una esperanza de gozar del bien y felicidad que es correspondiente con nuestra capacidad y deseos. Segundo, si la Biblia es excluida, tras la búsqueda más diligente y extensiva que hemos sido capaces de hacer, ninguna razón suficiente ha sido hallada o puede darse para una esperanza de un bien adecuado a la capacidad y deseos del hombre. Los paganos que no han gozado de la Biblia, incluso el más sabio entre ellos, no ha descubierto alguna certeza de un estado futuro, y todas sus conjeturas sobre eso e ideas de felicidad para ser gozadas después de la muerte, si hay un estado futuro, son tan vagas, inciertas y absurdas que no pueden dar satisfacción a una mente racional, sino que tienden a lo contrario. No han obtenido verdaderas nociones del carácter del Dios verdadero, tan lejos de eso que representan a sus dioses en una luz ridícula y vergonzosa, y practicando vicios horribles. Ninguno de ellos, incluso sus mayores filósofos, han sido capaces de descubrir qué es la verdadera felicidad. De hecho, ellos están, y siempre han estado, sin el Dios verdadero, y sin una esperanza razonable en el mundo. Y esto es verdad de los maometanos. Ellos profesan de hecho creer en un Dios, que Mahoma les enseñó con un número de otras cosas que las aprendió de la Biblia, con la cual estaba en una medida familiarizado. Pero ellos no tienen nociones correctas, consistentes del carácter divino, especialmente de su carácter moral. No saben de algún medio razonable para que los pecadores obtengan perdón de sus pecados y del favor de Dios, y consecuentemente no pueden tener ninguna esperanza razonable de esto. Los hombres más ignorantes y viciosos entre ellos tienen una promesa de sus profetas, de que ellos irán directamente al cielo si mueren luchando por su causa y su religión, o si realizan ciertas acciones y ceremonias prescritas. Y el cielo por el que esperan, piensan que consiste no en santidad y en el gozo del Dios verdadero, y la felicidad mental implicada en esto, sino en esos deleites sensuales y gratificaciones, más adecuado para collares que hombres. La palabra collares no estoy seguro de si fue traducida correctamente, que son los objetos de aversión y aborrecimiento,
y no de esperanza, para una mente buena y pura. Los infieles, deístas y ateos que viven en esta parte del mundo llamado cristiano, están realmente sin esperanza. Los posteriores lo son declaradamente así. No tienen creencia de un estado futuro, y no tienen esperanza de ningún bien que no puedan gozar en esta vida, el cual, para toda mente de discernimiento, no es nada sino vanidad y aflicción de espíritu. Estos eligen verse y ponerse en tal estado bajo de existencia, que no tienen preeminencia por encima de los animales, excepto que son capaces de sufrir más dolor y miseria que la creación animalesca. Cuanto a los deístas, ellos profesan creer que hay un Dios, pero no aparecen adorarlo o derivar algún gozo de su creencia. Muchos de ellos, con los ateos, no creen que haya algún estado futuro, sino que dicen que esperan morir como los animales y no tener más existencia. Otros de ellos lo consideran como asunto de incertidumbre, si existirán en un estado futuro o no. Y los que profesan creer que existirán después de la muerte, no pueden dar cuenta satisfactoria de la felicidad que gozarán, ni ninguna razón de su esperanza de felicidad en el perdón de sus pecados y el favor de Dios, a quien han ofendido. Pues la razón en la cual dependen no ofrece ninguna evidencia de que Dios los perdonará, sino más bien que ellos deberán caer bajo su desagrado y ser miserables para siempre. No pueden tener ninguna esperanza del Dios que profesan creer que existe. Habiendo renunciado al Dios, con letra mayúscula aquí, revelado en la Biblia, están completamente perdidos sobre el carácter de su Dios, con letra minúscula. Algunos de ellos no le atribuyen ningún carácter moral a él, y quienes si lo hacen no pueden estar de acuerdo en lo que es, y ninguno de ellos puede decir si o hasta dónde eso concierne a los hombres, como para tener alguna influencia en sus conductas o felicidad, de manera que están todos sin ninguna esperanza razonable, habiendo renunciado al Dios verdadero. Por tanto, si la esperanza cristiana no es fundamentada sobre la razón y verdad, sino que debe ser dada como un mero engaño fabuloso, nos quedamos sin esperanza y debemos hundirnos en la oscuridad y desespero más triste. Pero, tercero, en la Biblia encontramos una exhibición de ese bien que es adecuado para hacernos completamente y para siempre felices, conteniendo todo lo que podemos desear o esperar. Revela un medio de lo más conforme y sabio para el perdón de pecados y su reconciliación con Dios, y para gozar de su favor tanto y a un mayor grado, y ser mucho más feliz que si ellos nunca hubiesen pecado. Contiene repetidas y abundantes promesas de liberación de todo mal, y del gozo eterno del mejor y mayor bien del cual somos o seremos capaces. Todo esto es ofrecido y otorgado como un don gratuito a todo el que esté dispuesto a recibirlo y pida por él. No entraremos en más detalles aquí en la descripción de esta esperanza. Han sido representados en la parte anterior de este discurso, y por supuesto aparecerá bajo el siguiente encabezado. Solo observaremos aquí que el bien infinito, comprendido en la redención de pecadores, lo cual es el tema de la revelación en la Biblia, es el único objeto apropiado y completo de esperanza que puede ser concebido o imaginado por una mente razonable y buena, si es verdad y hay evidencia de que es de hecho una revelación que es dada a los hombres de Dios, lo cual nos lleva a decir, cuarto, hay evidencia clara, de lo más satisfactoria y abundante, completamente correspondiente con la naturaleza e importancia del tema, que la Biblia es verdadera y contiene una revelación de Dios.
Pero antes que entremos en el detalle corto y resumido de esta evidencia que nos proponemos a dar, las siguientes cosas serán mencionadas. Aunque la evidencia de la verdad de la revelación divina es suficiente para convencer el entendimiento y juicio de los que seriamente atienden al tema, aunque hayan tenido corazones y no amen realmente las verdades contenidas, sin embargo, no pueden tener esa certeza satisfactoria de que es de Dios, y de hecho, una revelación divina que los de corazones rectos y buenos tienen, aunque sus entendimientos y poderes mentales no sean tan brillantes y fuertes como los de estos otros, cuyos corazones no son buenos. Puede ser observado también que las verdades y objetos de una naturaleza moral y espiritual pueden ser los objetos de una gran certeza, sí, mayor que la de esos objetos y cosas cuya existencia es conocida solo por nuestros sentidos corporales, de manera que un hombre de un corazón honesto y bueno, y buen paladar y discernimiento, dudaría de la verdad de lo posterior antes que de lo anterior, si debe dudarse de uno y darse como no verdadero. Además, observaríamos aquí que si fuera posible que la esperanza cristiana es un mero engaño, lo cual sabemos que no es verdad, y es imposible que lo sea, sin embargo, no perderíamos nada albergando eso. Al final estaríamos tan bien como aquellos que no tienen esperanza. Si cesamos de existir en la muerte, o en cualquier estado que estuviésemos, no estaríamos en un estado peor que los demás, o que el que tendríamos si no fuéramos cristianos. Tenemos un gran gozo en nuestra esperanza ahora, que continuará mientras estemos en este mundo. Es constantemente mejor para nosotros que todos los gozos mundanos, y seríamos grandes perdedores al cambiarlo con el hombre más feliz mundano, por todos sus gozos. Nuestra esperanza es una fuente constante de gran gozo, que indeciblemente contrarresta más que toda inquietud y sufrimientos que suceden por eso, aunque sean tantos y tan grandes. Por tanto, los incrédulos, si supiesen que estamos engañados, lo cual ellos no saben y nunca sabrán, actuarían de manera irracional, injuriosa y cruel en quitarnos nuestra esperanza, si pudiesen, o aún intentarlo, pues si esto pudiese ser efectuado, nos privaría de más felicidad que la que ellos gozaron o pueden gozar, la cual es mejor para nosotros que todo este mundo, y nos hundiríamos en el estado más triste de desespero y miseria que los que nunca tuvieron una esperanza cristiana no pueden sentir o sufrir mientras están en este mundo. Ahora volvemos al punto propuesto, hablar de la razón que tenemos de nuestra esperanza, basada en la evidencia de que el Evangelio es del cielo, que equivale a una gran certeza demostrativa como la que hay o puede haber de cualquier proposición que fue propuesta o pensada. Hemos leído la Biblia una y otra vez, y con mucho más cuidado y atención que le hemos dado a cualquier otro libro. Y cuanto más la hemos leído y atendido y entendido las verdades contenidas en ella, más clara y cierta la evidencia ha aparecido de su origen divino, y mayor placer hemos tenido en las cosas que revela. Cuando entramos en este tema, no es fácil determinar dónde empezar o dónde terminar. Existe una multiplicidad tan grande de evidencia que las Escrituras contienen una revelación de Dios y el número de detalles del cual esto es probado es tan grande que tomaría más tiempo que el que ahora tenemos para mencionarlos todos. Solo podemos dar una perspectiva resumida de esta evidencia ahora, que estamos seguros de que es una razón suficiente de nuestra esperanza, de la cual nunca seremos avergonzados. Es común y apropiado distinguir la evidencia de que la Biblia tiene un origen divino en lo que es llamado externo
y lo que es interno, consistiendo en las doctrinas, verdades y deberes que son reveladas e inculcadas ahí. Procuraremos considerar estas cosas separadamente, aunque ellas naturalmente y probablemente, para la mayor ventaja, estén en algunas instancias en un grado mezcladas. Ciertamente la mente honesta las verá unidas, y de una vez, fortaleciendo la una a la otra, y equivaliendo a una demostración clara de esta verdad. La evidencia externa consiste en el modo en el cual las escrituras cristianas han sido hechas y dadas al mundo, los hombres y su carácter que las escribieron, y el modo de escribir, los milagros que han sido realizados en confirmación de la verdad de los hechos relacionados, y las doctrinas y mandamientos dados a conocer, y que los que hablaron y escribieron fueron inspirados por Dios a hablar y hacer lo que hicieron, las numerosas predicciones de cosas y eventos que sucederían, muchas de las cuales fueron realizadas pronto, otras sucedieron mucho después de haber sido predichas, y muchas están cumpliéndose ahora ante nuestros ojos, en las revoluciones que están dando lugar, y el estado actual de las naciones y del mundo, la propagación del cristianismo entre las naciones, por los hombres que fueron los instrumentos principales de propagarlo, y la preservación y continuación de él en el mundo hasta este día, a pesar de la gran y constante oposición a él que ha sido hecha. Estas son las evidencias externas principales, pero no todas, del origen divino de la Biblia, que deben ser consideradas más detalladamente. Los hombres por quienes fue escrita, aparece que son hombres de habilidades naturales buenas, sensibles, honestos y serios, como serían hombres realmente inspirados por Dios a escribir. No eran un número de hombres que vivieron al mismo tiempo, y que podían consultarse juntos, y trazar un esquema de lo que escribir, sino que vivieron en épocas diferentes, el último más allá de 1000 años después del primero que escribió. No aparecen egocéntricos, orgullosos y vanos en buscar su propia honra o interés mundano, sino lo contrario. El modo de escribir de ellos es inimitable y difiere de los escritos de todos los demás hombres. Esto ha sido observado e ilustrado por muchos autores, y es innecesario que lo repitamos. Ellos escriben en una historia ordenadamente del mundo desde el principio de él hasta el tiempo de esos últimos eventos que se relacionan con los temas sobre los cuales escribieron. Y esta historia es seguida por ellos hasta el final del mundo por sus predicciones. Esta es la historia más antiquísima, bien autenticada, consistente, importante y útil que la que jamás fue formada por hombres no inspirados, o jamás habrá o podrá haber. Exhibe un gran esquema y plan de eventos, todos unidos y conspirando para llevar todas las cosas al resultado más feliz, digno del ser infinito que es infinitamente poderoso, sabio y bueno. Realmente, es tan imposible que cualquier hombre no inspirado o número de hombres, especialmente quienes vivieron en tales épocas distantes del mundo, hagan los escritos que encontramos en la Biblia, como lo es que ellos planeen y hagan el mundo visible. Y tenemos tanta evidencia satisfactoria de que las escrituras contenidas en la Biblia fueron escritas por la inspiración de Dios, que la que tenemos de que el sol, la luna y estrellas y todo el mundo visible fue hecho por él, especialmente si consideramos los hechos que ahora vamos a mencionar. Moisés, que fue el primer escritor, dio abundante prueba que lo que escribió, dijo e hizo fue por la inspiración, mandamiento y dirección del Dios verdadero, por los numerosos milagros que realizó y las predicciones que hizo, que fueron cumplidas directamente o en el tiempo de su vida
y han sido desde entonces cumplidas. Y aquí quisiera observar que la profecía, cuando es cumplida, es un verdadero milagro, puesto que la absoluta, independiente presciencia es un atributo incomunicable de Dios, y cuando un hombre tiene la habilidad de conocer y predecir eventos que son futuros, esto está tanto por encima de lo que es llamado las leyes de la naturaleza, como la habilidad de obrar cualquier milagro que sea, y es una evidencia de inspiración divina. Por tanto, milagros y profecía que suceden pueden ser considerados juntamente, puesto que frecuentemente están unidos en el mismo evento en las Escrituras. Así, la mayoría de los milagros realizados por Moisés en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto, durante 40 años, fueron acompañados por predicciones del evento milagroso antes de que diera lugar, aunque el posterior fuera instantáneo con el anterior, y ambos fueran de la naturaleza de un milagro. Y así eran todas las profecías de Moisés que desde entonces fueron cumplidas, por las cuales y por todos los milagros hechos por él, su misión divina fue completamente confirmada, a la vista de la nación entera de Israel. Y esto ha sido entregado por todas las épocas desde entonces en la Iglesia, y ha estado aumentando por los cumplimientos de muchas de sus profecías, y el descubrimiento del importe y plan de las instituciones que señaló, que declaró que recibió del cielo. Y en verdad, todas o la mayoría de las ordenanzas instituidas por Moisés contenían predicciones, señalando el carácter del Salvador que había de venir al mundo, y de lo que él había de hacer y sufrir por la redención del hombre, lo cual fue exactamente cumplido por él, junto con todas las predicciones sobre él por los profetas que surgieron después de Moisés. Todas las instituciones mosaicas y todos los milagros que hizo y las predicciones que profirió, todos los milagros y profecías por los profetas después de Moisés, con todos los eventos que dieron lugar, fueron planeados y adaptados para preparar el camino de ese evento, la encarnación del Hijo de Dios, de manera que el plan y sabiduría divina ha de ser visto por aquellos que apropiadamente atenderán, sobreentendiendo por el todo. Es imposible que sea una mera invención humana. Al mismo tiempo que fue señalado y fijado por los profetas cientos de años antes, cuando había consecuentemente una expectación general de la aparición del Salvador prometido, y el odio de los judíos y del mundo estaba preparado para tal evento, el Mesías esperado vino, en un carácter y justo en las circunstancias que fueron descritas y predichas mucho antes por los profetas. Él realizó muchos milagros por los cuales probó que era el Hijo de Dios, la misma persona predicha por los profetas, y enseñó la verdad más importante, en un modo que nunca fue hecho por ningún mero hombre. Él fue un ejemplo perfecto de humildad, mansedumbre, rectitud, benevolencia, sabiduría y piedad, y enseñó, ambos por precepto y ejemplo, la naturaleza y propiedades de la verdadera religión, y la única excelente y perfecta moralidad. Pero ahora, sin querer, hemos entrado en lo que propiamente pertenece al siguiente encabezado, de la evidencia interna. Él instruyó a sus discípulos en el significado de esas profecías que se relacionaban con él, y por esto y familiaridad con él, sus doctrinas y preceptos y los milagros que realizó, ellos creyeron con todos sus corazones que él era el Hijo de Dios, que era el que había de venir al mundo. El cuerpo de la nación de los judíos, especialmente sus maestros y líderes, los escribas y fariseos, estaban tan hundidos en depravación e ignorancia, sus corazones eran tan malos y viciosos, que ellos no entendieron las profecías que respectaban a él, ni podían aprobarlas de su persona, carácter y doctrinas, todo lo cual los condenaban.
pero ellos odiaban eso con un odio que no podía ser satisfecho hasta que no lo llevaran a una muerte cruel e ignominiosa, lo cual él había repetidamente predicho, y la destrucción consecuente de esa nación a sus discípulos y los profetas de antaño habían predicho. También él dijo que resucitaría de la muerte al tercer día, pero sus enemigos no tenían expectación o creencia de esto, sino que estaban dispuestos a rechazar toda la evidencia que podría ser dada de tal hecho, e incluso sus discípulos y amigos no entendieron a los profetas ni las palabras de Cristo en este punto, y no sabían qué pensar sobre el ser llevado a la muerte como lo fue, y estaban totalmente en tinieblas cuanto a la consecuencia, hasta la evidencia de que fue resucitado de los muertos fuera irresistiblemente forzada sobre ellos, cuando hubo dado evidencia incontestable de su resurrección a un número suficiente de testigos elegidos, competentes, que no podían ser engañados, y conversara con ellos un tiempo considerable, y les diera instrucciones apropiadas. Ellos declararon que lo vieron ascender hacia el cielo, en una nube hasta que salió de su vista, y que 2 ángeles les aparecieron, quienes le dijeron que él se fue al cielo, y volvería de nuevo en el día del juicio. Ellos se retiraron y esperaron hasta que, como él les había prometido, recibieran del cielo poder milagroso para dar testimonio de su resurrección, y proclamasen la salvación a pecadores por creer en su nombre. Ellos fueron enseguida dotados con poder, y fueron capacitados a obrar milagros para demostrar la verdad de su testimonio de que Cristo resucitó de los muertos, y se fue al cielo, y les había mandado a predicar el Evangelio al mundo, y que en esto no dijeron nada sino lo que estaba contenido en los escritos de Moisés y los profetas. Ellos salieron y, contrario a toda probabilidad y expectación humana del éxito de tal número pequeño, pobre, bajo y letrados hombres, con tal mensaje, tan contrario a los fuertes prejuicios y costumbres predominantes tanto de los judíos como de los gentiles, y a las pasiones e inclinaciones malas que, naturalmente, reinan en los corazones de todos los hombres, ellos hicieron numerosos convertidos al cristianismo, de entre los judíos y los paganos idólatras. Es imposible que estos hechos sucedieran a menos que el cristianismo fuera del cielo, y los apóstoles estuvieran seguros de que lo que ellos relataban a respecto de Cristo era verdad, que en sus circunstancias de aquel entonces se encargasen de propagar el cristianismo sin ningún motivo mundano y en el prospecto de pobreza, desgracia y sufrimiento, lo cual sabían que era tan contrario a las inclinaciones naturales de los hombres como cualquier cosa que pueda ser. No puede ser justificado a menos que no fuera sobre la suposición de que sabían que lo que declaraban era verdad, y lo más importante a ellos mismos y a los demás, y que ellos podían depender de la promesa de Cristo de ayudarlos y prosperarlos. Y no aparece que su éxito en propagar el cristianismo y ser ayudados en medio de oposición y sufrimiento, hasta que hubieron reunido un número de iglesias, es una demostración de que el poder divino los sostenían, y cambiaron los corazones de hombres como para disponerlos a atender y recibir el Evangelio. Esto estaba tan por encima de todas las meras invenciones y esfuerzos humanos, como lo está la producción del mundo natural, y no puede ser justificado sin suponerse que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que los apóstoles fueron capacitados a hacer aquellas cosas grandes y maravillosas por su poder asistente, conforme a la relación dada de este asunto en la Biblia, y que el Evangelio se ha propagado entre las naciones, y que el cristianismo ha seguido hasta este día, a pesar de la oposición constante y fuerte que ha sido hecha en tantas maneras, es,
como podemos decir, un milagro constante y una evidencia clara de que tiene un origen divino, y es una demostración de que es de Dios, según la mejor prueba propuesta por el buen sentido del erudito Gamaliel. Si este consejo o esta obra hubiera sido de los hombres, no hubiera llegado a nada desde hace mucho, pero desde entonces ha continuado hasta este día, y los hombres, con todas sus astucias y poderes, con los cuales en todas las épocas lo han intentado, no han sido capaces de derrumbarla. Su origen divino es demostrado y debe ser de Dios. Y estamos seguros de que todos los que se oponen al cristianismo e intentan derrumbarlo, están luchando contra Dios y serán decepcionados y confundidos. Terminaremos este encabezado mencionando el estado en el cual los judíos están ahora, y han estado desde la destrucción de Jerusalén y su templo, y el estado actual del mundo, que está conforme a las predicciones en la Biblia. El estado en el cual los judíos han caído en consecuencia de la crucifixión de Cristo por esa nación, que desearon que la culpa de su sangre cayese sobre ellos y su posteridad, es conforme a las profecías de Moisés y los otros profetas, a las predicciones de Cristo y los apóstoles, y son, en esta perspectiva, una evidencia de la verdad del cristianismo, lo cual puede ser ilustrado por un número de detalles, si tuviésemos tiempo para mencionarlos. Continuando en un pueblo distinto, en su dispersión entre las naciones de la tierra por tantas épocas, lo cual es un tipo de milagro público, continuo, los mantiene en una situación en que están preparados para la realización visible de aquellas muchas predicciones y promesas que encontramos en la Biblia, de misericordia reservada para ellos, por hacer que ellos estén dispuestos a someterse a Cristo y venir a su redil, la iglesia cristiana, con los gentiles, lo cual es una evidencia confirmadora de la verdad del Evangelio, y que este evento feliz dará lugar, y que el tiempo no está muy lejos, aparece por otras profecías, y el estado actual del mundo. Esto nos lleva a observar que el estado de la iglesia cristiana desde los días de los apóstoles hasta este tiempo y hasta el fin del mundo, y el estado, cambios y revoluciones de las naciones del mundo, especialmente como tienen alguna relación con la iglesia, son predichos en la parte profética de la Escritura, particularmente por el profeta Daniel, y en la revelación dada al apóstol Juan, que ha sido exactamente cumplido en lo que se relaciona con el pasado y el tiempo presente, y de ahí podemos depender de la realización de las predicciones de los eventos que aún han de dar lugar. La gran apostasía que ha dado lugar en la Iglesia de Cristo, por el Anticristo o el Papa, por el cual la Iglesia de Roma se ha vuelto en una iglesia corrupta, falsa, fue particularmente predicho, con muchas circunstancias particulares relacionadas con su carácter y trato de los verdaderos cristianos, etc., su surgimiento y el tiempo de su continuación y el derrocamiento final. Muchas cosas predichas de esta falsa iglesia ya ha sucedido, que son públicamente conocidas, e innecesario que nosotros ahora las mencionemos. Es evidente que esta falsa iglesia, que en la Escritura es llamada una ramera, con aquellos que la ayudan, y todas sus añadiduras, están en declive, y apresurándose a la destrucción predicha. 5 tazas de la ira de Dios, predichas en el capítulo 16 de la profecía por Juan, ya han sido derramadas sobre ella, y la 6ª taza está ahora corriendo, bajo la cual el anticristo ha de hundirse, y el camino preparado para su derrocamiento final, que está ahora dando lugar a la vista del mundo. Mientras esto está sucediendo, según la profecía, los espíritus de demonios han de ser dejados sueltos en el mundo cristiano,
como nunca lo fueron antes, y bajo su influencia todos los órdenes de hombres habrán de volverse sumamente corruptos y malvados, más generalmente y a un mayor grado que jamás antes, y se opondrán a Dios y al Redentor. Y ¿no vemos esta representación cumpliéndose año tras año? ¿No se sabe que la infidelidad, deísmo, ateísmo y todo tipo de error grosero y de vicios y maldad, que son los frutos genuinos de estos, están rápidamente propagándose y predominando por todas partes? Ciertamente todos deben estar conscientes de esto, quienes pueden discernir las señales de los tiempos. Deja a quien quiera cerrar sus ojos y vivir en ignorancia. A nosotros nos aparece una evidencia llamativa de que los eventos de este tiempo son un cumplimiento de la profecía mencionada arriba, y que después de la realización de los eventos predichos bajo la séptima tasa, el milenio o el estado próspero y feliz de la Iglesia en la tierra, que es mucho el tema de profecía ambos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, comenzará. Habiendo tan brevemente como pudimos declarado las cosas principales en las cuales consiste la evidencia externa de que la Biblia contiene una revelación del cielo, procedemos a mencionar lo que llamamos la evidencia interna de la misma verdad. Esto creemos que es más correspondiente al exterior hermoso y prometedor, si podemos llamarlo así, que hemos estado considerando, y es adaptado para establecer todo corazón honesto y bueno en la certeza de que el Evangelio es de Dios. La Biblia revela el ser, perfecciones, obras y planes de Dios, y los pone en una luz muy grandiosa, importante, racional y deseable, de la que jamás ha sido o podría ser descubierta por hombres no inspirados, o que ha sido concebida por cualquier hombre que no esté familiarizado con la Biblia. Dios es aquí representado como sin comienzo de existencia, omnipotente, omnisciente, omnipresente, infinitamente e inmutablemente sabio y bueno, justo, verdadero y fiel, como el creador de todas las cosas, y constantemente sosteniendo, dirigiendo y gobernándolas en todas sus revoluciones y mociones, todo lo cual está incluido en un plan de operación de lo más sabio, que ha sido fijado por él desde la eternidad, que es interminable, absolutamente perfecto e inmutable, que él ejerce el gobierno moral más perfecto y sabio sobre todas sus criaturas racionales, a quienes da una capacidad natural de acción moral y obediencia a todas sus leyes, que son perfectas, justas y buenas. La ley de Dios respecta y requiere una disposición y ejercicios perfectamente rectos hacia él y todos sus semejantes, a amarlo con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Asegura favor y felicidad al perfectamente obediente y maldice al desobediente, con una maldición que implica destrucción interminable. En resumen, la Biblia revela tal Dios como debe ser más agradable y deseable a toda mente perfectamente inocente y buena. Estos tienen todo lo que pueden desear o anhelar en tal Dios, en tal ley y gobierno moral. Por eso para ellos Él es el único Dios verdadero y su porción y felicidad escogida, mientras que saben que todas las nociones que han sido entretenidas del carácter divino y su ley por aquellos que no las han tomado de la Biblia y no son consistentes con ella, son erróneas, locas y perversas. La Biblia da relato particular y racional de la creación de este mundo visible, que no se encuentra en ninguna otra parte, y de la creación del hombre, al hacerlo un hombre y una mujer, de quienes toda la humanidad descendió.
relata el pecado y apostasía de estos primeros padres, creados de la raza humana, y cómo, por esto, la depravación total moral y pecaminosidad vinieron sobre todos sus hijos, por lo cual todos, en su estado natural, están bajo la maldición de la ley de Dios. Que todos los hombres están por naturaleza depravados y pecaminosos, es un hecho evidente a todos los que atienden al asunto. Pero cómo y de qué manera se han vuelto así, nadie ha sido capaz de dar ninguna buena razón. Quienes no han estado familiarizados con la Biblia, o han rechazado el relato que da de ello, que aparece racional, consistente y satisfactorio, a aquellos que tienen un corazón recto y bueno, e incluso a la razón sobria de todos los que la examinan sin un gran grado de prejuicio y orgullo. Pero la Biblia revela aquello que es infinitamente más importante para nosotros y la humanidad, que nunca podría haberse conocido o pensado por ninguna criatura, si Dios no lo hubiera revelado. Este es el gran plan y obra de la redención del hombre por Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual es el gran tema de revelación, puesto que el conjunto hace referencia de esto, y sería innecesario en cualquier otra perspectiva. Esto fija una estampa divina en el conjunto, puesto que hace una más clara, completa y admirable manifestación y demostración de las perfecciones divinas, poder, sabiduría, santidad, bondad, justicia, verdad, gracia y misericordia, que de otra manera podría haber sido hecha, lo cual no puede conocerse por aquellos que nunca oyeron esta revelación, o por quienes la rechazan como no viniendo de Dios. En el Evangelio, toda la humanidad está representada como pecadores, transgresores de la ley de Dios y bajo su maldición. Y un camino es abierto por el cual pecadores pueden ser librados de esta maldición y ser restaurados a la santidad, el favor de Dios y vida eterna, consistente con el mantenimiento y honra de la ley de Dios y demostración de su justicia y verdad, su odio del pecado y disposición a castigarlo. Esto ha sido efectuado por la encarnación del Hijo de Dios, quien es realmente Dios manifiesto en la carne, quien por su sufrimiento hasta la muerte en la carne y pagando obediencia perfecta a la ley por el hombre y en su lugar, ha honrado tanto a la ley, tanto los preceptos como su pena, para que Dios fuese justo según el verdadero espíritu y plan, y perdone y justifique pecadores que aprueban el carácter y obras del mediador y confían en él. Este es el total del asunto, que podría ser extendido e ilustrado sin fin. Pero ahora solo diremos que para nosotros la sabiduría y todas las perfecciones de Dios son demostradas en el Evangelio, que este es el Dios verdadero y vida eterna, y que con buena razón y con la más perfecta seguridad podemos poner nuestras mayores esperanzas en este fundamento seguro. Los discípulos de Jesús aparecen dar una historia buena y honesta de lo que Él dijo e hizo, y del trato que recibió. Ellos ni le dieron a Él ni a sí mismos ninguna alabanza, elogio o títulos lisonjeros. Ellos solo relatan hechos a respecto de Él, ellos mismos y sus amigos y enemigos, sin hacer ninguna reflexión en su o sus propios favores, o en contra de sus enemigos. Ellos relatan sus propias faltas, sin ofrecer ninguna paliación o excusa. Ningún escritor no inspirado jamás hizo, o podría, o escribiría una historia de cualquier persona particular, o de tantos eventos importantes y extraordinarios, en los cuales esté tan interesado, como aquellos que escribieron la parte histórica del Nuevo Testamento estaban en los hechos que relatan, en el modo en el cual escribieron.
Cristo uniformemente habló y actuó con una dignidad, condescendencia, seriedad, sabiduría y prudencia que era propio de una persona del carácter que sostenía y la obra que vino al mundo a realizar. Él nunca se equivocó o cometió el menor error en todo lo que dijo e hizo. Cristo enseñó las doctrinas más sublimes, importantes y puras, respectando a Dios y el estado del hombre, el camino de su restauración al favor de Dios, la santidad y verdadera felicidad, y en qué consiste eso. Él enseñó que Dios era soberano e independiente en otorgar su misericordia a los hombres, que tenía misericordia de quien quisiera, por la cual los hombres dependen completamente en Él, que todos los hombres estaban tan completamente depravados y malvados de corazón, que ellos se rehusaron a venir a la luz cuando fue puesta ante ellos, que ellos odiaron la luz, sí, que lo odiaron a Él y a Dios su Padre, y siguieron así hasta que nacieron de nuevo del Espíritu de Dios, por lo cual les fue dado un nuevo corazón obediente, que antes de esto ellos no entendían o veían las cosas del Espíritu y reino de Dios. Por eso todos los que llegan al conocimiento de la verdad y abrazan el Evangelio son enseñados por Dios, en que Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia, haciendo la distinción según los dictados de su sabiduría y bondad, de lo que será para mejor promover el mayor bien del universo, que no puede ser hecho por la salvación de todos. Esto es claramente y de manera concisa expresado por Cristo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Esto nos recomienda el Evangelio tan verdadero y del cielo, como consistente y más excelente, puesto que ningún hombre o conjunto de hombres no inspirados habrían representado a la humanidad en una luz tan mala y tan dependiente de Dios por un corazón nuevo y mejor, o que cada cosa y circunstancia relacionada con la salvación de los hombres está debajo de la dirección de la infinita sabiduría y bondad, todo lo cual es claramente enseñado en la Biblia. Esto nos lleva a decir que el Evangelio aparece muy evidentemente de origen divino, y estamos seguros de que no es del hombre, porque representa al hombre como tan infinitamente culpable, odioso y mereciendo el mal, que no puede recomendarse a sí mismo al menor favor por cualquier cosa que pueda hacer o sufrir, y que es impropio del Dios santo y justo perdonar y salvarlo por respeto a cualquier cosa buena y merecedora en él, sino puramente por cuenta de la expiación, justicia e infinita dignidad de un mediador, a quien el pecador indigno es unido por la fe, de manera que la salvación de los hombres, desde la fundación hasta la piedra angular, desde el principio hasta el final, es por la mera soberanía, misericordia y gracia admirable, por la cual el hombre es completamente abatido y humillado, y su salvación debe atribuirse no en lo más mínimo a él mismo, sino totalmente a la gracia no merecida, soberana de Dios. Esto es perfectamente conforme a la ley de Dios y al estado pecaminoso culpable del hombre, y no hay otra manera posible en la cual podría ser salvo, consistente con la ley divina y el estado culpable del hombre. Es imposible que esto fuese la invención del hombre, puesto que es directamente contrario a sus pensamientos y disposición dominante, y es la razón principal de la oposición que los hombres hacen del Evangelio, y por qué nadie cordialmente lo abraza hasta que tengan un corazón nuevo, un corazón a confesar sus pecados y humillarse a sí mismos a la vista de Dios, y recibir la misericordia ofrecida como un don gratuito,
no merecido al infinitamente culpable y miserable, y con placer atribuir toda la honra y gloria de su salvación a Dios solamente, por lo cual son preparados para gozar de la verdadera felicidad, de la cual antes eran totalmente ignorantes y estaban destituidos. Tenemos otra evidencia totalmente convincente de que el Evangelio es verdadero y tiene un origen divino, por los deberes y la naturaleza de la religión enseñada y ordenada por Cristo y sus apóstoles, que son diferentes de cualquier cosa de este tipo recomendado por los hombres no inspirados, y en muchos aspectos contrario a ellos. La Biblia enseña que toda verdadera religión tiene sus comienzos en el corazón del hombre, en el temor de Dios, y consiste en amor supremo a Él, y dedicación sin reservas a su honra e interés en todos nuestros ejercicios y conducta, lo cual implica una constante devoción en oración y alabanza, y un reconocimiento religioso de Él en todo tiempo, y en los momentos apropiados de adoración pública y social, al igual que la más privada y secreta. Cristo dijo: «Los hombres deben negarse a sí mismos y abandonar todo lo que tenían por su causa, a fin de ser verdaderos discípulos, que ellos deben ser humildes, mansos, rectos y benevolentes, incluso hacia sus peores enemigos, hacerles todo el bien en su poder y orar por ellos, perdonar a aquellos que los injurian y no complacer ninguna disposición a tomar represalias y vengarse, sino a ser inofensivos y a no injuriar a ningún hombre». En resumen, la religión y moralidad enseñada en la Biblia, especialmente por Cristo y sus apóstoles, es tan superior en su razonabilidad y excelencia a cualquier cosa de ese tipo que ha sido enseñado por hombres que no han derivado sus sentimientos de la revelación, como la luz es a la oscuridad, y es perfectamente adaptado a hacer aquellos que de corazón lo abrazan y se conforman a él, felices en este mundo y para siempre. Y además, debemos observar que la religión y moralidad inculcada en la Biblia es instada por los motivos más fuertes, no sólo porque es la más razonable y que tiende a hacer que la sociedad sea feliz en este mundo, sino porque es ordenada por la autoridad divina, con la promesa de felicidad eterna a todos los que obedecen, y una amenaza terrible de castigo interminable a todos los demás, en lo cual estados opuestos todos serán fijados en el gran día del juicio general. En resumen, hemos dado las razones de nuestra creencia y certeza de que la Biblia contiene una revelación divina y de nuestra esperanza en Cristo. Vemos suficiente en Él para satisfacernos, aun todo lo que podamos anhelar, esperar o desear, suficiente para hacernos felices, más allá de nuestra concepción actual, en su reino eterno. Y no solo nosotros, sino todos los que creerán en Él, lo cual seriamente instamos a todos aquellos a quienes tenemos acceso, sabiendo que todos los que creen serán salvos, y todos los que no creen en Él serán condenados. Estamos conscientes de que el cristianismo ha sido en gran manera opuesto en todas las épocas desde su institución, y mucho ha sido escrito, y muchas objeciones han sido hechas en contra, por hombres de grandes partes y conocimiento, que han sido completa y abundantemente refutadas por escritores cristianos. Algunos de escritos enteros hemos visto. Sabemos también que la infidelidad ha aumentado en gran manera recientemente, y ahora está aumentando, y que muchos que profesan creer en el cristianismo como verdadero, están rechazando sus doctrinas más esenciales, y hay muchos otros que no lo abrazan cordialmente, o viven como corresponde por sus preceptos.
Pero esto está tan lejos de hacernos titubear o abatir nuestra creencia y confianza de su verdad, que lo consideramos como una confirmación de que es de Dios. Pues si la humanidad es tan corrupta y malvada como para ser enemigos del Dios verdadero, lo cual la Biblia afirma, y es demostrado por su conducta general, entonces ellos deben desagradarse y ser enemigos de todas las manifestaciones de su carácter, y de lo que sea que requiere como lo más conforme a él. Además, la Biblia relata muchas instancias de esta oposición a la verdad, y predice que los hombres se opondrían y rechazarían el Evangelio. Cristo les dice a sus discípulos: «He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, y serán odiados por todos los hombres por causa de mi nombre». Y la Biblia dice: «Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a los mitos». Y ha sido observado que la infidelidad y maldad actual que predomina en la cristiandad es particularmente predicha en la Biblia. A pesar de todo esto, sabemos que la verdad del Evangelio es grande y vencerá, y que las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Finalmente, sabemos que la Biblia no podría ser inventada y falsificada por hombres deshonestos y malvados, pues esto es por muchas razones no solo improbable, sino imposible. Y sabemos que ningún hombre honesto, bueno, tendría algo que ver con eso si fuera una falsificación. Se deduce que su misma existencia, en la forma en que está, es una demostración de que vino de Dios y que fue escrita por inspiración divina. Tenemos una tan grande y completa evidencia de esto, sí, mayor que la que tenemos de la existencia de este mundo visible, o de cualquier cosa que percibimos por nuestros sentidos corporales.